El 4 de diciembre se celebra el Día de Santa Bárbara, una santa católica que es la patrona de los artilleros y de todas las profesiones que trabajan con explosivos, por ejemplo los mineros y los canteros. Si quieres conocer más sobre esta interesante historia, acompáñame en este video. Yo soy Pedro Enrique Pujals y este es mi canal histórico El Tesoro del Presidente. Según la leyenda, Santa Bárbara era una joven de gran belleza, nacida en el siglo III de nuestra era, en Nicomedia, una provincia romana situada en lo que hoy es el Líbano. En esa época, el cristianismo se extendía por todo el Imperio Romano, y el padre de Bárbara, un sátrapa, es decir, un gobernador local despótico y arbitrario, llamado Dioscuro, la encerró en una torre para evitar que fuese captada por el proselitismo cristiano. Pero a pesar de esto, Bárbara se convirtió al catolicismo y ordenó a unos obreros que se añadiesen una tercera ventana a las dos con que contaba la torre que era su prisión, en representación de la Santísima Trinidad. Al enterarse Dioscuro, se enfureció y ordenó que su hija fuese ejecutada cortándole la cabeza con una espada. Y dice la antigua tradición que cuando Dioscuro bajaba del monte donde habían decapitado a su hija, le cayó un rayo y lo mató, como castigo a su crueldad y besanía. Por eso Santa Bárbara se representa con una espada y con una palma, instrumento y señal del martirio, con una corona porque se ganó el reino de los cielos, y también con la torre que fue su prisión, y con los rayos que vengaron su muerte. Desde que principió el uso de la artillería, empezó la devoción de los artilleros españoles a esta santa, y la tuvieron por patrona y abogada. Es fácil inferir el por qué la eligieron, y es porque estando ya reconocida por patrona de los rayos y centellas, y siendo este fenómeno de la naturaleza el más parecido a los cañonazos, y el más temible en los almacenes de pólvora, buscaron el patrocinio que podía valerles. Existe muestra de la devoción de la artillería española a Santa Bárbara desde la época de los reyes católicos, pero con la llegada al trono de Carlos V se confirma la vocación de Santa Bárbara por la artillería española y se materializa como costumbre. Su efigie estuvo presente en muchos cuarteles y arsenales de artillería, así como en los polvorines, que llegaron a conocerse como la Santa Bárbara, de castillos y navíos. Numerosos pintores reconocidos la plasmaron en sus lienzos, que hoy cuelgan en las paredes de museos y unidades militares. Evidencia de esta devoción de los artilleros a esta santa la encontramos en las propias piezas de artillería. Es frecuente encontrar cañones bautizados con su nombre. Por ejemplo, en estos rescatados del pecio de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Esta fue una fragata perteneciente a la Armada Española que fue botada en el puerto de La Habana en 1786 y que formaba parte del convoy que cubría la ruta comercial entre América y España. Esta ruta era amenazada frecuentemente por navíos piratas del Reino Unido. El 5 de octubre de 1804, y pese a que eran tiempos de paz entre las dos naciones, se produce la batalla del Cabo de Santa María, ya en las costas de la península, que tendría como consecuencia el hundimiento de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Esta fragata provenía del puerto del Callao, en Lima, Perú, e iba cargada con oro, plata, telas de vicuña, quina y canela. Santa Bárbara es el nombre de un gran cañón de bronce, una culebrina que la fragata Mercedes llevaba en su bodega el día del naufragio. Fue recuperada por nuestros buzos y hoy se exhibe en el Museo de Cartagena. Para entonces ya era una pieza obsoleta que tenía casi 3 siglos. Pienso que la llevaría como lastre o como materia prima para ser fundida en la península y convertida en nuevos cañones. La culebrina Santa Bárbara fue fundida en 1586 en el Perú. Su peso supera las 2,8 toneladas.
fue encargada por el conde de Villar, Fernando de Torres, recién nombrado entonces virrey del Perú. Era un hombre de confianza y primo de Felipe II, al que el monarca entregó el virreinato cuando ya era septuagenario. El rey no siguió el criterio de sus consejeros, que querían que nombrase a alguien más joven y capaz, pero Felipe II quería tener en Perú a alguien cercano y leal para mejorar las condiciones de los indios en las minas del Potosí, a cuyo alrededor crecían las malas prácticas, corruptelas y abusos. Este virrey fundó hospitales y mejoró las condiciones de los mineros, obligando al cumplimiento de las normas. Cuando llegó a Lima, también fue consciente de la mejora que necesitaban las defensas, por lo que armó buques y baluartes, lo que le permitió enfrentarse a la flota inglesa de Thomas Cavendish. Sin embargo, allí no había buenos fundidores. Solicitó al rey el envío de expertos y logró que Felipe II le enviase a Bernardino de Tejeda, uno de los más grandes que hubo en Sevilla, y él es el que firma esta culebrina. Se trata de una pieza excepcional, presenta numerosos campos decorativos en relieve, formado por cenefas mitológicas, el escudo de Castilla y León, lleva el nombre del cañón, Santa Bárbara, y el nombre del artesano que lo fundió, Bernardino de Tejeda. Tiene dos asas de delfines que se repiten en la culata del cañón. Este otro cañón español tuve oportunidad de verlo en una visita que hice en 2011 a la Torre de Londres, pero era muy difícil hacer una buena foto de sus inscripciones y de la pieza en general, por lo que he tomado las fotos de la web del museo. Es un cañón de 24 libras, fundido en 1643. La recámara y el refuerzo están formados por un león con las fauces abiertas en actitud de atacar, y las patas delanteras forman los delfines, o sea, las asas. Cerca de la boca hay una figura de Santa Bárbara, en relieve, con la inscripción Sancta Bárbara Catholicis Barbaris. Santa para los católicos y Bárbara para los bárbaros. Esta es la traducción del latín que aparece en la página web de la Almería Real. No sé si será la correcta. Quizá algunos de los suscriptores conozcan más el latín y pueda ayudarnos dejándonos en los comentarios su opinión sobre la traducción. En la caña están representadas las armas reales de España del rey Felipe IV. En el anillo de refuerzo antes de los muñones está inscrito en latín Parcere Subiectis, para salvar a los humildes. Fue fundido en los Países Bajos, que en aquel entonces eran dominios de la corona hispánica. Una descripción en la Torre de Londres pone que este cañón fue capturado en la toma de Vigo. Aquí es de otro cañón del Museo Militar de Toledo, el Rayo, fundido en 1749, probablemente en Filipinas, siendo gobernador y capitán general del archipiélago el obispo Juan Arechederra Tobar. Es una pieza de 24 libras. Cuando decimos 24 libras es que este era el peso de la bala, así era como se denominaban los calibres en aquel tiempo. En el refuerzo lleva el escudo real. En la caña aparecen inscritos su nombre, el Rayo, el lema habitual de la artillería española de la época, Violati fulmina regis, los rayos del rey ofendido, y el nombre de la patrona de la artillería, Santa Bárbara. Se aprecian daños de combate en la caña y en la faja de la culata. En el refuerzo, a la altura de los muñones, lleva grabadas las armas del gobernador y capitán general del archipiélago, el obispo Juan Arechederra Tobar, nacido en Caracas, en Venezuela, en 1681 y muerto en Filipinas en 1751. Hablemos un poco de este escudo y de su heráldica eclesiástica. Está rodeado por los ornamentos exteriores comunes a todos los obispos. Un sombrero que usaban los religiosos de la época, acompañado por un cordel con 6 borlas a cada lado, sobre un escudo. En este caso, más que un escudo, lo que aparece es un círculo con la stemma liliatum, la cruz florizada de la orden de los dominicos y de la Inquisición, de la cual era miembro el gobernador interino. La cruz campea sobre 8 piezas de plata, blanco y sable negro. Al estar grabada en bronce, como es lógico, no podemos apreciar ningún color, pero estos eran los colores de la orden de los dominicos.
Bueno, aprovechando que estamos rodeados de tanta artillería histórica, les recuerdo que mi libro Última Ratio Regum, la artillería histórica en Santiago de Cuba, está a la venta en Amazon. Hasta aquí el vídeo de hoy. No quería dejar pasar este día sin recordar a esta importante santa para la artillería histórica y mostrarles estos 3 cañones que fueron bautizados en su honor. Espero que les haya gustado. Si ha sido así, por favor dejarme un like, que esto me ayuda mucho. Recuerden suscribirse al canal y activar la campana de las notificaciones para que no se pierdan próximas entregas. Aquí los dejo con una promoción de mi libro La artillería histórica en Santiago de Cuba, Última Ratio Regum, que en él podrán encontrar pues muchas piezas históricas que subsisten en esta ciudad de Cuba. Hasta luego.